Hace mucho tiempo que nadie me llama mamá con aquella ternura de antes. La casa, bajo las ramas del olivo, parece cada vez más grande, o quizás soy yo la que se hace más pequeña dentro de ella. Cada tarde me siento junto a la ventana, miro el atardecer dorar los campos y me pregunto, ¿mi hijo aún recordará el camino de regreso a casa? Cuando era niño, Javier solía tomarme de la mano y correr conmigo por el jardín, prometiendo que nunca me dejaría sola. Ahora, solo el viento responde a aquella promesa, las paredes calladas, la silla vacía frente a mí y el teléfono que nunca suena. Todo me recuerda que el amor de una madre a veces no basta para hacer que alguien se quede. ChatGPT Hanoi. Hacía mucho tiempo que no escuchaba la voz de mi hijo por teléfono. Por eso, cuando el timbre sonó y en la pantalla apareció el nombre Javier, mi corazón golpeó con fuerza, como si alguien llamara a la puerta de mis recuerdos. Había esperado esa llamada durante meses, pero cuando por fin llegó, sentí una extraña distancia, como si escuchara noticias de alguien que alguna vez fue cercano y ahora es casi un desconocido. Hola, mamá. Su voz sonó suave, pero faltaba algo. No tenía el calor de antes. Solo una fluidez medida, un tono ensayado, como si cada palabra hubiera sido practicada. Me preguntó si estaba bien, y enseguida me dijo que quería venir a visitarme con Marta, su esposa. Dudé un instant tant de responder. Desde su boda, solo había visto a Marta una vez. Aquel día me dio la mano con una sonrisa vacía, y sus ojos se posaron más en mi bolso viejo que en mis ojos. Recuerdo que, después de la ceremonia, Javier nunca volvió a esta casa. 3 años. Un vacío tan largo que hasta las paredes parecían haber olvidado el sonido de sus pasos. El fin de semana llegaron de verdad. El coche plateado se detuvo en el sendero que conduce al olivar. Yo estaba en el porche, con las manos aún cubiertas de harina. Marta bajó primero. Chaqueta de cuero, el cabello recogido, un perfume fuerte que apagaba el aroma del romero del jardín. Javier venía detrás, con un pequeño ramo de rosas. Mamá, te traje esto, dijo, dejando las flores sobre la mesa, con una voz tan suave que sonó casi formal. Comimos juntos. Preparé paella, su plato favorito de la infancia, pero parecía que no le sabía a nada. Marta, mientras tanto, miraba alrededor, deteniéndose en cada rincón, en cada pared, como calculando algo invisible. Esta casa es muy grande, dijo, con un tono que sonaba a cumplido, pero con otra intención en la mirada. Si estuviera cerca de la ciudad, valdría una fortuna, ¿no? Sonreí sin responder. He vivido demasiado tiempo como para no reconocer cuando alguien dice bonito, pero piensa, ¿cuánto vale? Después de comer, quisieron pasear por el olivar. Los acompañé, por cortesía y también por curiosidad. Quería saber qué era exactamente lo que buscaban. El viento de Andalucía soplaba suave y las hojas murmuraban entre sí. Marta hacía fotos por todas partes. Javier caminaba a mi lado, callado, hasta que de pronto dijo, «Mamá, ¿has pensado alguna vez en mudarte a Madrid con nosotros?» Me detuve mirándolo. No me sorprendió la pregunta, pero oírla salir de su boca me dolió igual. «¿Por qué me lo preguntas?», dije. Javier miró a Marta y continuó, «Solo me preocupo por ti. Vives sola, tan lejos. Si te pasara algo, nadie lo sabría. Si vendieras esta casa, podríamos usar ese dinero para abrir una pequeña cafetería. Vivirías con nosotros, estarías acompañada, no tendrías que sentirte sola». Lo miré a los ojos, buscando al niño que una vez se abrazaba a mí cuando tenía miedo de las tormentas, pero el hombre frente a mí era un extraño, pronunciando palabras como preocupación y cuidado, sin el brillo del amor en la mirada. Marta intervino con su sonrisa radiante. «Sí, señora Elena, usted merece una vida más cómoda. En Madrid hay residencias maravillosas. Podría ayudarla a elegir una muy bonita». Asentí. Despacio. «Gracias, hija. Lo pensaré». No sabían que en ese mismo momento algo dentro de mí despertaba, una lucidez fría, precisa, inevitable. Esa noche los escuché hablar en el salón. Iba a subir a mi habitación, pero me quedé en el pasillo, oyendo cada palabra. «Si conseguimos vender esta casa, podremos pagar todas las deudas», decía Marta con voz apurada. «Si no, el banco nos quitará el piso». «La convenceré», respondió Javier. «Ya no tiene fuerzas para resistirse». Permanecí de pie, inmóvil,
sin una lágrima, tal vez porque hace tiempo que mis lágrimas se secaron. El día en que vi cómo el amor de una madre se convertía en simples cifras. A la mañana siguiente, me levanté temprano y preparé el desayuno como siempre. Marta elogió el café. Javier me preguntó si había pensado en lo de vender la casa. Sonreí y le respondí con calma. Quizás debería considerarlo. A mi edad, ya no necesito tanto. Se miraron entre ellos, con una chispa de alegría escondida en los ojos. Yo, en cambio, sentí dentro de mí una quietud helada, la serenidad de quien comprende demasiado bien lo que está por venir. Cuando se fueron, me quedé en la puerta, mirando el coche alejarse. El viento agitaba las ramas de los olivos, y las hojas susurraban como voces humanas. Sabía exactamente lo que querían decirme, que el juego aún no había terminado. Desde el día en que Javier y Marta se marcharon, mi casa se volvió extrañamente silenciosa. Pero ya no era ese silencio apacible de antes. Era un silencio que dolía en el pecho, como si las paredes guardaran un secreto que yo temía enfrentar. Seguí con mi vida diaria: regar las plantas, cocinar, ir al mercado del pequeño pueblo a unos kilómetros de casa. Todo parecía igual, pero dentro de mí algo se había roto. Empecé a notar cosas que antes prefería ignorar: la distancia en la voz de Javier, la mirada calculadora de Marta, y las veces que mi hijo evitaba mirarme a los ojos. No lo culpo, o al menos trato de convencerme de eso. Una madre puede soportar cualquier cosa, excepto que su propio hijo la mire como a una desconocida. Una semana después, Javier volvió a llamar. «Mamá, he estado pensando. Si estás de acuerdo, puedo ayudarte con los papeles para vender la casa. Encontraremos un buen comprador». Guardé silencio unos segundos antes de responder. «Tómate tu tiempo, hijo. Aún lo estoy pensando». Escuché la voz de Marta al fondo. Habló en voz baja, pero la reconocí. «Solo lo dice para ganar tiempo. Tienes que apurarte. No esperes más». Colgué el teléfono con las manos temblando. Algo dentro de mí se quebró. Quizás ya lo sabía desde hace tiempo, solo que no tenía el valor de admitirlo. Esa tarde salí al jardín a recoger aceitunas. El sol derramaba su luz dorada sobre las hojas, y el viento me acariciaba como una mano hecha de recuerdos. Recordé cuando Javier era niño, cómo trepaba al olivo más alto y gritaba: «Mira, mamá». Yo gritaba asustada, pero en el fondo me llenaba de orgullo. Entonces, no sabía que llegaría un día en que ese niño también subiría muy alto, pero no para mirar a su madre con inocencia, sino desde la distancia fría de un extraño calculador. No pude dormir. Aquella noche abrí un viejo cajón y saqué las cartas que Javier me escribía cuando estudiaba lejos. Su letra infantil y torpe decía: «Te extraño, mamá. ¿Comes bien? Cuando vuelva, hazme mi comida favorita». Toqué las letras con los dedos, y una lágrima cayó sobre el papel amarillento. ¿Dónde está ahora el niño que escribió esto? ¿Aún vive dentro del hombre llamado Javier, o murió en algún rincón de la memoria al que ya no puedo llamar? A la mañana siguiente fui al mercado y me encontré con Fernando, un viejo amigo de mi difunto esposo. Trabaja en la oficina de registros de tierras. Mientras charlábamos, le mencioné que Javier estaba pensando en vender la casa. Fernando me miró sorprendido. «Ah, pensé que ya lo habías aprobado. Javier vino la semana pasada a preguntar por los papeles de la transferencia». Me quedé helada. Así que no solo lo pensaba, ya había empezado a hacerlo. Esa noche, al sentarme a la mesa, miré la silla vacía frente a mí e imaginé a Javier sentado allí. Juraría que escuché el sonido de la cuchara golpeando el plato, su risa de niño. Pero solo era el viento colándose por la ventana, apagando la vela. Permanecí en silencio mucho tiempo. Una parte de mí quería gritar, llamarlo y preguntar: «¿Por qué, hijo?». Pero la otra parte me dijo que guardara silencio, porque si preguntaba, tendría que escuchar una respuesta para la que no estaba preparada. Al día siguiente Marta llamó. Su voz era tan dulce que me dio escalofríos. «Doña Elena, ¿ha pensado más en lo de la casa? Si la vendemos pronto, podemos conseguir un muy buen precio. Javier solo quiere lo mejor para usted». Respondí con suavidad: «Sí, lo sé. Confío en mi hijo». Luego colgué y me quedé mirando los campos. El viento seguía soplando. El cielo seguía azul, pero dentro de mí todo se había hecho trizas. Comprendí entonces que el dolor más grande no es la traición, sino tener que fingir que no sabes nada,
sonreír ante quien te ha hecho sangrar el corazón. Empecé a observar con más atención. Marta enviaba correos. Javier hablaba con los vecinos sobre posibles compradores. Creían que era una anciana ingenua, pero yo veía, escuchaba y anotaba todo en un pequeño cuaderno. No por venganza, sino para recordarme que el amor, cuando no es correspondido con sinceridad, termina convirtiéndose en cenizas. Encendí una vela en la pequeña capilla del jardín. Recé, no para que Javier recapacitara, sino para tener fuerza ante lo que se avecinaba. La luz temblorosa iluminó una vieja fotografía. Yo, Javier y mi difunto esposo. En aquella imagen sonreíamos con esperanza. Le susurré al retrato: «Amor mío, nuestro hijo ya no es el niño que era». El viento entró por la pequeña ventana y la llama vaciló. Sentí que mi corazón temblaba con ella no por miedo, sino por la amarga certeza de que aquel a quien más amo es el primero que quiere arrebatarme el hogar que construí con toda mi vida. Apagué la vela. En la oscuridad murmuré una frase que ni yo misma supe si era una plegaria o una advertencia. «Javier, mamá no permitirá que cometas este error». Siempre creí que las personas bondadosas eran incapaces de calcular o traicionar, pero quizás, cuando alguien es empujado hasta el límite del dolor, esa bondad se transforma en otra cosa, en un silencio lleno de voluntad. Desde el día en que supe que Javier preparaba en secreto los papeles para vender la casa, dejé de llorar. Las lágrimas se habían agotado, solo quedaba la lucidez. Empecé a ordenar todo, no para fingirme, sino para prepararme. Esta casa es todo lo que tengo. Fue construida con las manos de mi esposo, sobre la tierra que él y yo trabajamos juntos en los primeros años de matrimonio. Cada ladrillo, cada fila de olivos, lleva el sudor de nuestras vidas. Y Javier, él nació aquí, en este mismo suelo. Lloró por primera vez en la habitación que ahora quiere poner en venta. Sé que para conservar lo que amo no puedo confiar solo en los sentimientos. Debo ser más serena, más hábil. Ese día fui a ver a Fernando, el viejo amigo que aún trabaja en la oficina notarial. Le conté todo sin omitir un solo detalle, desde la llamada de Javier hasta la insistencia de Marta para que yo firmara la venta. Fernando permaneció pensativo unos segundos y luego suspiró. «Elena, debe tener cuidado. Si él tiene copias de los documentos, podrían falsificar su firma. Yo puedo bloquear temporalmente el expediente de la propiedad. Nadie podrá transferir nada sin su presencia». Le tomé la mano, con voz temblorosa. «Gracias, Fernando. Solo quiero proteger mi hogar». Esa noche, al volver a casa, preparé una pequeña sopa. Antes de cenar, abrí mi viejo cuaderno y escribí la primera línea en muchos años. «No lucho contra mi hijo. Solo protejo lo que queda de la memoria de mi esposo». Al día siguiente, Javier volvió a llamar. «Mamá, te envío unos documentos para que los revises. Son trámites menores. No te preocupes». Su voz sonaba dulce, cuidadosa, como si temiera mi desconfianza. Respondí con calma. «Está bien, hijo. Los miraré. No te preocupes». Abrí el sobre. Dentro había varios documentos impresos, un contrato de poder notarial. Leí cada palabra. Si firmaba, Javier tendría el control total sobre la venta. Coloqué los papeles sobre la mesa, los doblé con cuidado, los guardé en un sobre y cerré el cajón con llave. Decidí no decir nada. Quería ver hasta dónde llegaría. Una semana después, Javier y Marta regresaron. Esta vez no trajeron flores. Marta sonreía con rigidez y dijo: «Doña Elena, creo que debería firmar pronto, antes de que el comprador cambie de opinión. Es una gran oportunidad». Permanecí sentada, las manos sobre las piernas, y respondí suavemente: «¿Sabes, Marta? Al olivo lo llaman el árbol de la memoria. Cada rama que crece representa un año de vida. Si lo cortamos, borramos lo que hemos vivido». Marta apretó los labios, sin responder. Y había intervino: «Mamá, solo quiero que vivas más cómoda. ¿Por qué te aferras tanto a esta casa?». Lo miré a los ojos y dije despacio: «Tienes razón. Quizás soy vieja y ya no entiendo de dinero. Pero sí entiendo una cosa. Quien vende su memoria se queda sin nada». El silencio cayó pesado. Marta desvió la mirada. Javier bajó la cabeza. Sonreí con calma y los invité a cenar. La comida transcurrió en silencio. Cuando se marcharon, los vi desde la puerta hasta que su coche desapareció en la distancia. Sentí el corazón enfriarse. Sabía que aquello no había terminado. 2 días después,
Un hombre desconocido vino a casa. Se presentó como agente inmobiliario y dijo que Javier le había encargado la venta de la casa y del terreno. Me mantuve serena, lo invité a pasar, le serví té y escuché atentamente. Luego saqué los documentos nuevos que Fernando había actualizado. En ellos figuraba una cláusula adicional. No podrá transferirse sin la presencia de la propietaria legal. El hombre se quedó sorprendido, se disculpó y se marchó. Me quedé sentada, bebiendo el té. Dentro de mí había dolor, pero también alivio. No sentía victoria, solo vacío. Esa noche, Javier volvió a llamar. «Mamá, ¿por qué bloqueaste los papeles?» «Solo quiero ayudarte», respondí lentamente. «¿Ayudarme? ¿O ayudarte a ti mismo, Javier?» Guardó silencio. Escuché su respiración agitada y luego el clic del teléfono al colgar. Miré por la ventana. La luz de la luna cubría los olivos como un velo de niebla. Sabía que después de esa noche, Javier estaría enfadado conmigo. Pensaría que no confío en él, que soy una anciana terca, anticuada, pero no puedo permitir que la confianza se convierta en la cuerda con la que me aten. Encendí una vela frente a la foto de mi esposo. «Amor», susurré, «ya no soy la mujer débil que se quedó sola cuando te fuiste. He aprendido a callar para proteger lo que nos pertenece». El viento soplaba fuerte afuera, haciendo temblar la llama. Pero dentro de mí reinaba una paz extraña. Ya no quedaban lágrimas, ni miedo. Solo la firmeza de una madre que entiende que, a veces, amar no significa soltar, sino levantarse en silencio para defender lo que es correcto. Sabía que llegaría ese día, el día en que Javier volvería, ya no como aquel muchacho tímido de antes, sino como un hombre cargado de tensión, con la rabia y el cálculo brillando en sus ojos. Aquella tarde, el cielo de Andalucía estaba cubierto por una gruesa capa de nubes grises. Yo estaba en la cocina cuando escuché el chirrido brusco de un coche frenando frente al portón. No necesitaba mirar, sabía quién era. La puerta se abrió de golpe. Javier entró, seguido de Marta. Su rostro estaba enrojecido, y en sus ojos ardía un fuego que me dolió reconocer. «Mamá», gritó, con una voz afilada como un cuchillo. «¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo te atreves a bloquear los papeles y arruinar todo lo que he hecho?» Dejé la taza de té sobre la mesa y lo miré serenamente. «¿Has venido a preguntarme o a acusarme?» Apretó los puños. Los labios le temblaban. «Solo intento ayudarte. Ya te lo dije, esta casa no es segura. Vivir sola aquí es peligroso». Solté una risa amarga. «¿Peligroso? ¿Peligroso para quién, Javier? ¿Para mí? ¿O para quienes quieren quedarse con ella?» Marta intervino, nerviosa. «Doña Elena, creo que está malinterpretando las cosas. Javier solo quiere lo mejor para usted. De verdad se preocupa por su bienestar». La miré directamente, sin apartar la vista. «Gracias, muchacha. Pero he vivido lo suficiente como para saber cuándo alguien se preocupa de verdad y cuándo está calculando». El silencio cayó sobre la cocina. Podía oír el tic-tac del reloj, el viento colándose por la rendija de la puerta. Javier bajó la cabeza. Sus manos temblaban. De pronto, golpeó la mesa con fuerza. «Mamá, ¿sabes lo que he tenido que pasar? ¿Crees que quiero vender esta casa por gusto? Estoy endeudado. Estoy tratando de salvar a mi familia. ¿Sabes que Marta y yo casi perdemos el piso por tu terquedad con esta casa vieja y podrida?» Cerré los ojos. Sentí que algo se desgarraba dentro de mí, así que al fin lo decía. «Ya no era por ti ni porque te quiero. Era por mí». «¿Lo miré fijamente? Entonces, ¿el amor de un hijo se mide en papeles y dinero?» Siempre creí que, si te amaba lo suficiente, lo entenderías. Pero me equivoqué. No necesitas a tu madre, solo necesitas esta tierra. Javier se dio la vuelta, con los hombros temblando. Marta le tomó la mano, sin decir palabra. Tal vez sabía que no existía forma de salvar la distancia que ya nos separaba. Me acerqué despacio. «No estoy enfadada contigo, hijo. De verdad, solo. Estoy triste. Triste por haber criado a un hombre que ya no distingue lo correcto de lo que no lo es». Javier me miró, los ojos húmedos. «Mamá, siempre dices que me amas, pero ¿alguna vez me has entendido? Has vivido toda tu vida en el pasado, entre los recuerdos de papá. Yo ya soy un adulto. Necesito vivir el presente». Apreté los labios, bajando el tono de voz. «¿Y tu presente se basa en la mentira, Javier? ¿Sabes lo que hizo tu padre para construir esta casa? Vendió todo.
Trabajó día y noche solo para que tú tuvieras un hogar, y ahora tú quieres cambiarlo por unos billetes. ¿Eso es el presente que tanto defiendes? Javier retrocedió un paso, herido en su orgullo. Marta lo jaló del brazo. Vámonos. No sirve de nada seguir. Pero él no se movió. Miró alrededor de la cocina con una mezcla de ira y nostalgia. No quiero discutir, mamá. Pero si sigues siendo tan terca, haré las cosas a mi manera. Su voz se volvió fría. Comprendí la amenaza oculta detrás de sus palabras. Asentí despacio. Haz lo que creas necesario, hijo. Pero recuerda, la persona que te enseñó a cumplir las promesas fui yo. No respondió. Se dio media vuelta y salió con Marta. La puerta se cerró de golpe, dejando tras de sí olor a humo y un silencio denso, insoportable. Me senté, sintiendo las manos heladas. Cada palabra suya seguía retumbando en mi mente, cortándome por dentro. No odiaba a Javier. Solo sentía vacío, como si acabara de perder a mi hijo no porque haya muerto, sino porque ya no queda nada de él en ese cuerpo. Salí al porche. El sol se hundía tras las colinas, teñido de rojo, como una herida abierta en el cielo. Un grupo de pájaros cruzaba los olivares cantando con fuerza, como si intentaran espantar la tristeza del aire. Susurré en voix baja. ¿Lo ves, amor? El hijo que creamos ya ha olvidado su hogar. Una lágrima caliente me corrió por la mejilla. La limpié enseguida. No podía permitirme caer ahora. Si me derrumbaba, esta casa, la memoria de toda una vida, también desaparecería. Entré de nuevo, cerré con llave y miré a mi alrededor. Cada rincón, cada pared, guardaba una parte de mi historia. Y me juré a mí misma que aunque tuviera que hacerlo sola, protegería todo esto hasta el final. Afuera, el ruido del coche de Javier se desvanecía, mezclándose con el viento. Dentro de mí, una grieta se convertía en abismo. Y entendí que, después de este día, nada volvería a unirse jamás. Recuerdo perfectamente aquella noche, la noche en que la tormenta cayó sobre Andalucía después de tantos años de sequía. El cielo se arremolinaba en nubes negras, los truenos retumbaban a lo lejos como tambores amenazantes. El viento traía consigo olor a tierra y un frío cortante, colándose por cada rendija, como si quisiera anunciar algo funesto. Durante toda la tarde sentí una inquietud extraña. Los gorriones que solían posarse sobre los olivos volaron en desbandada. Los perros del vecino ladraban sin descanso. Yo estaba en la cocina, encendiendo una pequeña vela, mientras escuchaba las primeras gotas de lluvia golpear el techo de palma. Casi a medianoche, el sonido de un coche se oyó en la entrada. Me sobresalté. No podía ser. ¿Quién vendría a estas horas? Con semejante tormenta. Me levanté y miré por la ventana. Los faros iluminaron el porche. Vi a Javier bajarse del coche, con la capucha del impermeable calada, seguido de Marta. Abrí la puerta. El viento me azotó el rostro, helado. «Javier, ¿qué haces aquí a esta hora?», grité entre el ruido de la lluvia. No respondió. Solo entró apresurado, empapado. Marta iba tras él, pálida. Cuando cerré la puerta, el viento quedó fuera. Solo se oía nuestra respiración agitada. «Mamá», dijo Javier con voz quebrada, «necesito hablar contigo. Ahora solo tú puedes ayudarme». Lo miré, y en sus ojos vi una mezcla de desesperación y miedo. «¿Qué pasa, hijo?». Se dejó caer en la silla, con las manos temblorosas. Marta guardó silencio, evitando mi mirada. Pasaron unos segundos antes de que Javier hablara. Me han engañado. El intermediario con el que contacté para vender la casa se llevó todo el dinero del anticipo y desapareció. Ahora debemos más que antes. No me queda nada, mamá. Me quedé helada. Por un instante, toda la rabia se disolvió, dando paso a una compasión silenciosa. Mi hijo, por mucho daño que me hubiera hecho, seguía siendo aquel niño que alguna vez sostuve entre mis brazos. «¿Cuánto perdiste?», pregunté suavemente. Javier bajó la cabeza. «Todo. El dinero del préstamo, los ahorros. Pensé que si vendía esta casa podría arreglarlo todo». Pero ahora su voz se quebró. Escuché a Marta sollozar a su lado. «No nos queda otra salida», doña Elena murmuró. Los miré, dividida entre el reproche y la ternura. Parte de mí quería gritarles, decirles que esto era el precio de su ambición, pero otra parte solo deseaba abrazar a mi hijo, como cuando era pequeño y corría a refugiarse en mis brazos tras una caída. «No tengo mucho», dije al fin, «pero esta casa aún está en pie,
Y sigo siendo tu madre. Si de verdad quieres enmendar lo hecho, te ayudaré. Javier levantó la vista, sorprendido. ¿De verdad, mamá? Asentí, pero mi voz se volvió grave, solo con una condición. Prométeme que nunca más intentarás engañarme ni apoderarte de lo que no te pertenece. Esta casa no es solo mía, es el alma de nuestra familia. Javier inclinó la cabeza. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia que aún caía de su cabello. Perdóname, mamá. Por primera vez en muchos años, su voz sonó como la del niño que fue, frágil, sincero y arrepentido. Me acerqué y puse una mano sobre su hombro. Me has hecho mucho daño, Javier. Pero si sabes regresar, yo siempre estaré aquí. Afuera. Los truenos rugían como lamentos del cielo. La lluvia azotaba las ventanas con furia, como queriendo romper el silencio que nos envolvía. Marta murmuró. Yo también lo siento, doña Elena. No debí presionarlo así. La miré y asentí. No eres la única culpable. Uno se equivoca cuando olvida sus raíces. La familia no es algo con lo que se negocia. La cocina se iluminaba débilmente con la luz de la vela. Los tres permanecimos en silencio. Solo el sonido de la lluvia seguía golpeando el techo, un sonido que, extrañamente, me trajo calma. Pero dentro de mí había otra tormenta, la de la duda. No sabía si Javier hablaba con arrepentimiento o con desesperación. No sabía si podría volver a confiar en él. Cuando ellos se durmieron aquella noche, yo me quedé junto a la ventana. La lluvia no cesaba. Un relámpago iluminó el rostro dormido de Javier. Parecía un niño, en paz. Pero yo sabía mejor que nadie que la calma después de la tormenta no siempre significa que el cielo se haya despejado. Susurré. Quizás esta sea tu última oportunidad, Javier. No la desperdicies. Apagué la vela. La oscuridad llenó la habitación. Afuera, los truenos se alejaban poco a poco, pero dentro de mí seguía resonando el eco de una tormenta que aún no había terminado. El amanecer siguiente llegó con lentitud, como si el cielo también estuviera cansado después de la tormenta. Los primeros rayos de luz se filtraban por la ventana, débiles, mezclados con el olor húmedo de la tierra y las hojas de olivo caídas por el viento. Yo estaba sentada a la mesa, con las manos aferradas a una taza de café ya fría. La casa había vuelto al silencio, pero dentro de mí algo había cambiado. Javier y Marta seguían dormidos en la sala. Parecían dos niños perdidos que por fin habían encontrado refugio por una noche. Miré a mi hijo con un sentimiento mezclado de ternura y rabia. Había creído que nunca podría perdonarlo, pero anoche, al verlo de rodillas, llorando bajo la lluvia, mi corazón se ablandó, como el campo después del temporal, dispuesto a recibir un nuevo brote. Salí al porche, donde aún caían gotas del techo de palma sobre el suelo de ladrillo. El aire de la mañana traía el aroma del olivo y de la tierra mojada. A lo lejos, la Sierra Nevada se dibujaba entre la neblina. Respiré hondo. El aire después de la tormenta siempre tiene olor a comienzo, pero también el sabor salado de lo que se ha perdido. En mi mente resonaba la pregunta de siempre. ¿De verdad ha cambiado mi hijo? Los recuerdos de los días de soledad regresaron, las cenas con una sola sopa, las cartas que escribí sin enviar, la mirada vacía cada vez que alguien mencionaba su nombre. No quería volver a ese tiempo, pero tampoco podía fingir que una disculpa bastara para borrar las cicatrices. Cerca del mediodía, Javier despertó. Salió al porche y se sentó junto a mí. «Voy a reparar el techo», mamá dijo con voz cansada. Sonreí levemente. «No necesito un techo nuevo, Javier. Solo necesito que cumplas tu palabra». Guardó silencio, observando mis manos agrietadas que sostenían la taza. «Mamá, sé que te hice mucho daño, pero esta vez seré diferente». Quise creerle, de verdad quise, pero la confianza, una vez traicionada, no se recompone fácilmente. Es como una vasija de barro, por muy bien que la pegues. Las grietas siempre quedan, visibles bajo la luz. Marta apareció poco después, con el cabello revuelto y la ropa arrugada. Sus ojos mostraban cansancio y arrepentimiento. Doña Elena dijo con voz baja: «Javier y yo hemos decidido irnos cuando terminemos de arreglar la casa. Queremos empezar de nuevo, con nuestras propias manos». Los miré a ambos. Tal vez eso era lo mejor. Las personas solo cambian de verdad cuando se alejan del lugar donde cometieron sus errores. Asentí despacio. Si eso es lo que quieren, no los detendré. Pero recuerden, esta tierra sigue siendo suya. Podrán volver siempre,
mientras lo hagan con el corazón limpio. Javier tomó mi mano. Estaba fría, pero su apretón fue sincero. Por primera vez en muchos años sentí un calor que no venía solo de la sangre, sino del entendimiento. Esa tarde limpiamos juntos los restos de la tormenta. Javier subió al tejado. Marta recogía las hojas caídas y yo barría el porche. El sol caía suave, dorado, como acariciando las heridas de la noche anterior. Entonces comprendí. Perdonar no es olvidar, sino mirar el dolor sin dejar que te domine. Al atardecer, nos sentamos bajo el viejo olivo. Marta hablaba de su sueño de abrir una pequeña panadería en Granada. Javier, de volver a trabajar en la construcción. Yo los escuchaba en silencio, con una paz que crecía dentro de mí, una sensación cálida que creí perdida para siempre, la esperanza. Antes de que oscureciera, Javier se levantó y me miró. «Mamá, sé que no hay palabras que basten, pero te prometo, volveré cuando sea digno de hacerlo». Sonreí, con lágrimas en los ojos. «No vuelvas para demostrar nada, Javier. Solo vuelve cuando eches de menos tu hogar». A la mañana siguiente, partieron. Los acompañé hasta la puerta, viendo cómo el coche desaparecía por el camino de tierra roja. El viento matutino volvió a soplar, trayendo el aroma de los olivos maduros y el canto de los pájaros. Esta vez, no me sentí sola. Entré en casa y abrí la vieja puerta de madera. La luz se reflejó en una fotografía colgada en la pared. Javier y yo, cuando él tenía 8 años, sonriendo en la feria de verano. Detrás, cometas de colores surcaban un cielo azul brillante. Toqué el marco con ternura y sonreí. «Gracias, hijo. Gracias por volver aunque solo fuera por una noche para que pudiera perdonarme a mí misma». Afuera, el sol se elevaba poco a poco, disipando la niebla que quedaba. Me senté, cerré los ojos y escuché el viento entre los olivos. Ya no sonaba frío ni lejano. Era el latido de la paz, el susurro de la tierra, del tiempo y de una madre que por fin había aprendido a soltar. Hay heridas que nunca sanan del todo, pero si tenemos el valor de mirarlas de frente, se convierten en cicatrices hermosas, testimonio del amor y del perdón. Y como el amanecer después de la tormenta, mi vida, la de Elena, comenzó de nuevo, ligera y serena, entre el murmullo dorado de los olivos.